buenas noches. Muchas gracias por permitirme compartir con ustedes. Bueno, vamos a compartir de la palabra del Señor y creo que perdí un librito que tenía. No, aquí lo tengo, ¿dónde lo tengo? Yo traía un librito. ¿Qué pasó con mi librito? Ese es, eso es. Ups. Bueno, muy buenas noches. Muchas gracias por permitirme compartir con ustedes. El tema de la oración es un tema como tan vasto, tan vasto. El gran predicador Spurgeon del siglo XIX, ese era su tema favorito. Decía, él predicó más de 1000 sermones sobre la oración. Y bueno, yo tuve el privilegio de niño, yo era muy curioso, yo leí mucho Spurgeon. Y Spurgeon decía que ese era su tema favorito y escribió un libro. Bueno, muchos libros realmente, que muchos son recopilaciones de sus enseñanzas, se llama El poder de la oración en la vida del creyente. Estaba recordando ese libro hoy, porque es de esos libros, seguramente tú tienes también libros que te acompañan siempre, que te han ayudado a entender mejor la Biblia. Y ese libro es uno de mis libros más queridos y lo leo cada 5 años, así otra vez. Así que estamos frente a un tema muy complejo, muy amplio, muy vasto. Y como verán en lo que les voy a decir, la oración es como con la Biblia, ¿no? Algunos han dicho que la oración es como, con relación a la Biblia, es como la respiración, que tú tomas aire y exhalas aire, ¿no? Como inhalas, exhalas, es el movimiento de la respiración. Y que no es posible aprender de esta gran cosa que es la oración sin tener la Biblia abierta. De hecho, John Piper dice que orar sin la Biblia abierta es una herejía. Entonces necesitamos inhalar palabra de Dios para poder aprender un poquito de este universo extraordinario y siempre infinito que es hablar con Dios. Entonces les voy a pedir que abran la Biblia en Santiago, capítulo 4. No voy a mencionar tantas cosas de este texto, pero van a ver que está en todo lo que voy a decir y después, especialmente al final. Noten la dinámica de este discurso de Santiago. Santiago era un predicador itinerante, andaba de pueblo en pueblo en pueblo en pueblo, llevando estas enseñanzas. Y Santiago es como el libro de Proverbios en el Antiguo Testamento, es muy poderoso, muy incisivo, es capaz como de dejarlo a uno como muy sacudido por dentro, no habla mucho, era un predicador que parece que no hablaba mucho, pero era como muy contundente en lo que decía. Santiago 4, 1 al 10. Mientras leen, dense cuenta que su tema es la oración, pero no pareciera que es su tema, ¿no? Y escuchen por favor esto en el nombre del Señor. Dice Santiago, en el nombre del Señor: ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? Si tienes un problema con un amigo, estás medio en conflicto, esa es una muy buena pregunta. ¿Estás preocupado por las marchas y otros fenómenos de choque social? Muy buena pregunta. ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? Desean algo y no lo consiguen. Esa es una frase que resume la historia humana. Deseamos tantas cosas, pero no. Matan y sienten envidia. Es el 10º mandamiento, tan importante. Y no pueden obtener lo que quieren, reitera eso, no pueden obtener. Riñen y se hacen la guerra. Y aquí viene nuestra frase primera sobre la oración. No tienen. ¿Por qué no tienen? Porque no piden. Y cuando piden, no reciben. ¿Por qué no reciben? Porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Esas pasiones que los meten en guerras y en riñas. Verso 4. Oh gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo
es enemistad con Dios. Y cuando buscas ganar el mundo, le estás dando la espalda a Dios. Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. ¿O creen que la Escritura dice en vano que Dios ama celosamente al Espíritu que hizo morar en nosotros? Una guerra de celos del Espíritu ahí. Pero Él nos da mayor ayuda con su gracia. Por eso dice, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Recuerden que el tema es la oración. No orar, de alguna manera, es una expresión de orgullo. Orar, en muy buena medida, es ser humilde. Y Dios ha decidido, esa es Dios, Él ha decidido darle gracia a los humildes. Verso 7. Así que sométanse a Dios. ¿Para qué nos sometemos a Dios? Resistan al diablo y él huirá de ustedes. Hay un combate ahí espiritual profundo. Me someto a Dios en humildad, en oración, siendo amigo de Dios, no amigo del mundo. Resisto al diablo y él huye. Acérquense a Dios y él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense las manos. Ustedes los inconstantes, purifiquen su corazón. Reconozcan sus miserias. Lloren y lamentense. Que su risa se convierta en llanto y su alegría en tristeza. Verso 10. Humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Bueno, ese es Santiago. Oremos. Señor, ayúdanos a hablar de la oración, un tema que nos humilla a todos. Ayúdanos a dejarnos humillar por nuestra mente que divaga, nuestra mente traviesa que le cuesta concentrarse en lo bueno, tan seducida. Nuestra tendencia a buscar personas que oren por nosotros, pero nosotros no oramos por nosotros mismos. Nuestra tendencia a prometer que vamos a orar y no oramos por esas personas. Nuestra tendencia tan religiosa a pensar que hay unas palabras mágicas como si frotáramos la lámpara de un mago en una historia de las 1001 noches. Y nos hacemos la pregunta, bueno, ¿qué lugar tiene la oración en nuestra vida? ¿Y por qué a veces sí, a veces no y a veces nos dices que esperemos? Bueno, ayúdanos en esta cosa tan extraordinaria que es la oración. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces la pregunta esta noche es, ¿realmente la oración cambia las cosas? Si Dios es soberano, y este es un punto un poquito como teológico, pero por favor, usa tu mente para amar a Dios. Si Dios es soberano, no solo soberano en el sentido de que es todopoderoso y único rey en toda la extensión de su creación, sino también soberano en el sentido de que nada se escapa de su control, que tiene un plan que está llevando a cabo y que se llevará a cabo al pie de la letra para su gloria y el bienestar de su pueblo. Entonces, ¿para qué oramos? Es decir, nuestras oraciones realmente pueden afectar el dominio y la efectividad de los decretos de Dios. Es un inmenso tema en la teología, los decretos de Dios. Piense, por ejemplo, la muerte. Dios ha decretado que día nace y que día muere cada ser humano. La salvación de personas, Dios ha decretado quiénes serán sus elegidos y se salvarán. La segunda venida de Cristo, cuando terminará la historia humana, porque la historia humana terminará un día con la venida de Cristo, entre muchos otros temas. Esos eventos marcados por los soberanos decretos de Dios, nadie los puede cambiar ni saber. Él es Dios. Así que la pregunta es de gran utilidad y de gran importancia para nuestro compartir, ¿no? Es decir, si Dios ya ha determinado si mi abuelita se va a morir o no se va a morir en el hospital de COVID, ¿yo para qué oro? ¿Me hago entender en la pregunta? ¿Sí o no? Si Dios ha determinado
nuestras vidas y Él tiene un control soberano, Él tiene un plan. Él no es un viejito en las alturas manicruzado esperando a ver si la gente ora. No, él tiene un plan, Él va a cumplir ese plan, Él es soberano. Entonces, ¿para qué oramos? Que la primera cosa que yo quiero decirles, y debía haberles pasado el bosquejo, no les pasé el bosquejo, pero son 3 frasecitas nada más. Lo primero es, la oración es una orden. La oración es una orden. La oración no se basa en su aparente utilidad, esa que tenga para nosotros, porque finalmente en el entorno de la gracia, leíamos hace poco en uno de los textos de Corintios, todo es nuestro, todo es nuestro. Entonces, ¿por qué oramos? Oramos porque Dios nos ha ordenado orar. Y es muy importante porque es la misma razón por la que diezmamos. Yo no diezmo porque eso me va a asegurar el próximo mes de mi salario. Yo diezmo sencillamente porque mi Dios, que es dueño de mi vida, me dice, diezma. Y voy a la iglesia y también por esa razón evangelizo y por esa razón soy miembro de una iglesia. Y por esa razón me abstengo de muchas cosas que otros consideran permitidas sencillamente porque Dios lo ha mandado. Esto es como visitar a la mamá, los que ya somos más grandecitos, ¿no? Pues si usted vive con la mamá, pues usted no visita a la mamá. Pero pues si usted vive en otra casa, yo tengo que ir a visitar a mi mamá. Yo no visito a mi mamá porque yo gane algo con eso. Yo no llego después de un domingo por la tarde que visito a mi mamá y digo, yo perdí el tiempo yendo de mi mamá. No sentí nada, no me dio nada. No ha mejorado mi vida ni culturalmente ni intelectualmente, no me divertí. No, yo voy a visitar a mi mamá porque es mi mamá, porque mi mamá quiere que yo la visite. Y sencillamente voy ahí, estoy ahí, porque en seguir esa instrucción y ese deseo de mi mamá, afirmo que hay una relación con mi mamá. Un joven el domingo pasado, la verdad no sé si está aquí, yo sin las gafas no veo mucho lejos. Así que no te preocupes si te duermes, porque yo ni siquiera voy a ver si te duermes. Es una ventaja que yo tengo, ¿no? Entonces la persona está durmiendo, si ella está haciendo así, yo pienso, uy, está muy concentradito y está diciendo que sí a todo, y yo, bueno. Entonces no sé si aquí está el joven que me preguntó esto, pero él me hizo esta pregunta muy importante, me pareció, el domingo pasado. ¿Cómo hago yo entender a mis amigos? Me dijo, ¿cómo hago yo entender a mis amigos que yo no voy a hacer las cosas malas que ellos hacen? ¿Cómo los puedo convencer y explicar de por qué yo no hago las cosas malas que ellos hacen? Y les voy a decir cuál fue mi respuesta. Yo le dije, yo creo que tú tienes 2 grupos de respuestas para esa pregunta. ¿Cómo persuades, explicas a tus amigos por qué no fumar marihuana o ver una película pornográfica o robar en una tienda como una aventura o no sé, tantas cosas, tantas cosas? ¿Por qué no? Y si tú tienes 2 sets de relaciones. Un set es un racionalismo. Tú puedes apelar al racionalismo y decirle, amigo, no juegues con las sustancias psicoactivas. Tú no sabes si eres una de esas personas que no necesitan sino probarlo una vez para quedar esclavizados toda la vida. No todos son así, pero tú no sabes si eres una de esas personas. Hay un daño físico también. Hay imágenes que se impregnan en la mente y nunca salen de la mente. Si tú tienes unas razones para darle, y yo le dije, mira, yo pienso que está bien decirles esas razones. Tú puedes dialogar con tus amigos. Ellos son seres humanos responsables, autónomos, racionales y pueden escucharte y decir, mira, no juegues con esto. Pero yo le dije, mira, pero por ese camino tú te vas a frustrar. Porque hay una cantidad de cosas que si tienes un pacto con Dios, si has sido abrazado por la gracia de Jesucristo, si has tenido la bienaventuranza del nuevo nacimiento y de ser sellado por el Espíritu de Dios, hay unas cosas que no son racionales, que obedecen sencillamente a decir, es que mi papá
dice que no. Pero mira que todos lo hacemos, mira que no hay nada malo, mira que todo el mundo lo acepta, mira que no hay nada que sea nocivo para hacer esto, mira que pasamos muy bueno y tú vas a decir, mira, yo esto no lo voy a hacer sencillamente porque yo tengo una relación y eso puede significar pasar toda una tarde muy aburrida, pero yo no lo hago porque esto me dé o no me dé un beneficio, sencillamente lo hago porque es una orden de Dios. Y así hay muchas cosas en tu vida cristiana. Y ten mucho cuidado cuando tratas de ver que todo tenga un gran argumento para convencer a los demás. No, finalmente hay un asunto de una relación. ¿Y por qué haces eso? Bueno, y hay una historia de Jeremías, que me encanta esa historia, donde él lleva, el Señor le dice a Jeremías, tome a ahí era como una tribu, ¿no? Era como una tribu, eran como gitanos en el Antiguo Testamento. No vivían en casas, no tomaban vino y había una serie de cosas que no hacían. Y Jeremías escucha de Dios que le dice, coja a estas personas, llévelas al templo y hágales un banquete y les da vino. Y Jeremías hace eso, ¿no? Los llama, él no sabe muy bien por qué Dios le está pidiendo eso otra vez. Y los llama, les pone una mesa y les pone vino. Y estos señores, que eran los descendientes de un personaje, le dicen, nosotros no vamos a tomar vino. Y Jeremías le dice, ¿por qué? Dios me ha dicho que les ponga vino por delante. Dice, no. Porque es que nuestro Padre nos dijo que nosotros no deberíamos tomar vino. Ahora recuerden que en esa época el vino era como la guapanela, como la Coca-Cola en la cultura nuestra. Entonces, pues Jeremías se queda un poco frustrado, estos señores salen, y cuando salen estos señores, el Señor le habla a Jeremías. Le dice, estas personas que tú invitaste a tomar vino, no te aceptaron porque el papá se los dijo. Y mi pueblo Israel, que yo los rescaté de Egipto, que son la niña de mis ojos, que los he protegido, que tengo un pacto eterno con ellos, yo les he pedido un poco de cosas y no me pueden obedecer. Entonces, bueno, eso para decirles el primer punto. Nosotros oramos porque es una orden orar. Yo no necesito convencerlos de, es que es muy bueno orar. Ay, es que se sienten unas cosquillas orando. Ay, es que hay grandes bendiciones orando. Es que todo cristiano ora. Es que si no oras te va a coger un carro en la calle. No, yo no necesito decirte eso. Yo no necesito convencerte de eso. Yo solo te tengo que decir, si tú eres cristiano, si estás en el pacto de la gracia, tu vida pertenece a una relación vertical con Papá Dios. Él es el dueño de tu vida y él dijo, ora. Y la cosa la puso seria porque dijo, ora sin cesar. Ora en todo tiempo. Bueno, esa es la primera cosa que les voy a decir. Y por eso Santiago aquí dice, ustedes por qué viven peleando, frustrados, haciéndose amigos del mundo y todo, no piden. Bueno, pues él también dice que piden mal. Y esa es la segunda cosa que quiero decirles. La oración es instrumento para tener comunión con Dios. Hay algo muy profundo en la comunión con Dios. Yo me siento como un niño en estos temas de oración. Yo me siento que no sé muy poco de esto. Pero hay un asunto. De hecho, por ejemplo, cuando Ananías, en el libro de Hechos, que pasamos ya por el libro de Hechos, el Señor le dice, vaya a la calle no sé qué, y ahí está un tal Saulo, y usted va a ir a orar por él. Y él dice, no, yo no voy a ir donde Saulo, ese es el que está matando cristianos. ¿Y cómo convence Dios a Ananías de que vaya? Claro, Ananías fue por obediencia, pero ahí le dice, vaya porque él está orando. La oración es la confirmación más importante de que tienes una relación con Dios. Pero yo no sé si tú oras, porque pasa mucho. Yo también soy hijo de creyentes, ¿ok? Para quienes son hijos de creyentes, yo estoy en la misma barca. Yo crecí en una iglesia y me di cuenta muchos años que yo no oraba.
confiaba en las oraciones y como nos dijo alguna vez Manuela muy bellamente en un devocional en casa, vivía de una fe prestada. Entonces, no, mis padres eran los que oraban. Y claro, yo tenía unas cosas que yo podía decir, son bendiciones del Señor a causa de la autoridad espiritual y la cobertura de mis padres como un hijo en casa y porque mi mamá en particular y mi papá también oraba mucho por mí. Y había muchas cosas que yo solo podía explicar porque, uy, mi madrecita debe estar orando, pues no oraba por mí, pero aquí se ve que la oración es la comunión con Dios, es la confirmación de que tienes una relación con Dios, de que conoces al Señor. Y por eso decimos la oración es un diálogo de doble vía que empieza leyendo la Biblia, finalmente la oración es una respuesta a la revelación de Dios. Y Dios está de alguna manera demandando comunión con nosotros. Y ahí hay que decir, es que oración no es solo pedir. Por eso de alguna manera la pregunta tenía una trampa. Cuando Dios no responde, pues que la oración no siempre es una pregunta o un pedido, es un diálogo. Yo no voy a donde mis padres a esperar saber algo nuevo o esperar recibir algo. Yo voy a visitarlos, a tener comunión con ellos, a estar con ellos. Y hay una cosa muy interesante sobre esto de la oración como comunión. Y es que, como Él ha prometido que los que somos hijos de Dios somos guiados por el Espíritu de Dios, ahora eso no lo reciba tan románticamente, porque mucho de la guianza del Espíritu es violenta, es con celo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en mi caso yo reconozco que yo soy débil en la oración. Entonces, Dios ha encontrado una forma de enseñarme a orar. Algunos saben, quizás no muchos saben, yo no hablo mucho de estas cosas, pero yo tengo una enfermedad que está asociada al sueño. De hecho, para ponerlo más dramático, pues yo duermo con una máquina todas las noches. Terrible, parezco un astronauta. Y entonces esa situación hace que yo paso muchas veces horas en medio de la noche. Y yo no encuentro otra cosa. Yo tengo amigos que en las madrugadas se levantan a escribir, a leer, no sé, a planear. Yo no me provoca nada. Entonces imagínense qué es lo que el Señor me está enseñando a hacer. Por supuesto, al otro día estoy con los ojeras y mal genio y desesperado porque me siento cansado, me siento como somnoliente. Pero yo he descubierto que Dios tiene su forma de decir, tú como que no quieres pasar mucho tiempo conmigo. Y yo voy a inventarme la forma de pasar tiempo contigo, porque la oración es un instrumento para la comunión con Dios. Voy a leerle algo de una de las personas que más admiro en la oración, que fue Juan Calvino, el famoso reformador suizo-francés, sobre la oración. Mire lo que dice en La Institución de la Religión Cristiana, el gran libro de Calvino. Las personas que se expresan pensando que necesitan informar a Dios en la oración, no entienden, no se dan cuenta con qué finalidad nuestro Señor enseñó a orar. Dios no ordenó la oración por su causa, porque Él necesitará ser informado de nuestras necesidades, sino por causa de nosotros. Él quiere que se le entregue legítimamente lo que es suyo. Es justo que los hombres reconozcan que todo lo que les es provechoso y lo que pueden desear procede de Dios y que den testimonio de ello con la oración. Por este servicio que más movidos a orar a Dios, que honra a Dios, solo tiene eficacia para nosotros. Por eso los santos padres se sentían tan movidos a orar a Dios cuando más seguros estaban de sus beneficios, tanto hacia ellos como hacia los demás. Nos es necesario implorar a Dios primero para que nuestro corazón se inflame de un inmenso y ardiente deseo de siempre buscarlo, amarlo y honrarlo. Debemos habituarnos a encontrar en Él nuestro refugio en todas las circunstancias como único puerto de salvación. Después, para que nuestro corazón que no se vea turbado por ningún deseo de esos que no nos atrevemos a poner fácilmente al descubierto, como lo hacemos al manifestar abiertamente todo nuestro afecto y, por así decirlo, abriéndole a Él todo nuestro corazón.
Finalmente, con el fin de estar preparados para recibir sus beneficios con un verdadero reconocimiento con acción de gracias, porque por medio de la oración sabemos que nos vienen esas bendiciones de su mano. Bueno, fue en el periodo de la Reforma en que los cristianos aprendieron que todo debería ponerse bajo la autoridad de Dios, en la presencia de Dios, coram Deo, y para la gloria de Dios. Esto de buscar comunión con Dios. Cuando, por ejemplo, yo me siento al lado de mi esposa para contemplar un bello atardecer, y lo hacemos con frecuencia, y yo le digo, mira qué belleza. El otro día estábamos en un lugar aquí cercano y 2 arcoíris. Yo no sé si alguna vez tú has visto 2 arcoíris. Qué fenómeno tan extraordinario. No debemos dejarnos de sorprender con la creación de Dios. Y un sol hermoso al fondo y 2 arcoíris. Y yo, si le hubiera dicho, mira ese arcoíris, no era porque ella no lo estuviera viendo. No era porque ella no sabía que eso era un arcoíris, seguramente sabía mucho más que yo que era ese fenómeno, sencillamente porque yo no podía contener las ganas de compartir con alguien que amo lo que yo estaba viendo. No sé si ustedes escuchan esto en nuestra cultura paisa, en particular la queja frecuente de las mujeres porque los hombres somos poco expresivos. En el noviazgo de pronto un poquito más expresivos, pero nos casamos y dejamos de ser expresivos. No sé si han escuchado ese chiste de la señora que va donde el juez y le dice al juez que se quiere divorciar. Y entonces el juez, tratando, ustedes saben, el juez como de ver si pronto la cosa tenía arreglo, le dice, señora, pero ¿usted por qué se quiere divorciar? Dice, no, es que no es expresivo. No me dice nada, cómo se siente, ni me dice que me ama, ni me dice que me quiere. Es un tipo, es un palo. Y entonces, ¿qué hago? Yo no puedo vivir en ese matrimonio. Entonces el juez tratando no, le dice al señor, hombre, ¿usted por qué no le responde a ella la pregunta, verdad? Pues usted habla, puede comunicarse. Sí, pero le dice el tipo a la mujer, mire, mija, el día que nos casamos, yo le dije a usted que yo la quería mucho, ¿cierto? Y ella dice, sí. Pues bien, cuando yo cambie de opinión, le informo. Entonces, en una relación verdadera es necesaria la comunicación. Y por supuesto, esto de abrir el corazón y de hablar. Ustedes, aquí hay muchos que tienen novios porque hay como una epidemia de novios. De cualquier cosa, y se concentran tanto en esas cosas y hablan tanto de lo mismo, y pueden pasar horas y horas, y cuelga tú primero, y no, cuelga tú, y todo eso. No muestra eso que hay una relación. Yo tengo una amiga, cuando yo estudiaba en el seminario, que le hacía tarjeticas a Dios, me parecía eso tan bello, y le ponía las tarjeticas en muchos lugares. A mí al principio me pareció como, pero después pensé, qué tan bello es eso, escribirle a Dios. Y ella le ponía sus tarjetitas a Dios en diferentes lugares. Bueno, oramos en primer lugar porque es una orden. En segundo lugar porque es un instrumento de comunión precioso y maravilloso, que hace muchas cosas en nosotros. Pero también oramos, y aquí en Santiago, ustedes lo ven, en el capítulo 5, verso 16, la oración del justo es poderosa y eficaz. Oramos porque la oración tiene poder. Ahora, esto hay que calibrarlo muy bien porque hay muchos malos entendidos sobre este tema de la oración, y ahora les voy a hablar un poco de eso para terminar. Pero Dios ha decidido movilizar su poder cuando pone su pueblo a orar. Dios no necesita nuestra oración, como no necesita nuestras ofrendas, ni nuestra evangelización, ni nuestro discipulado, ni nuestras misiones. Pero Él ha ordenado así las cosas. Siempre que Él quiere hacer algo,
antes que nada mueve su pueblo a orar. Y esto debería darnos una pista. Cuando Dios nos inquiete a la oración, es porque Dios está a punto de hacer algo. Yo creo que uno de los problemas que tenemos con el poder de la oración, el famoso libro que les mencionaba de Spurgeon, el poder de la oración en la vida del cristiano, es que lo asociamos mucho con el tiempo. Nosotros pensamos que el asunto es orar y esperar que algo pase. Pero muchas veces lo que Dios está haciendo es que mientras estamos orando, Dios ya está corrigiendo cosas en nuestra vida, calmando nuestro corazón, haciendo cosas en otras personas que algunas veces nosotros no vamos a saber en toda nuestra vida. Oras por las misiones que apoyamos en Venezuela, en Chocó, en Buenaventura, en la costa pacífica y atlántica. Oras por uno de esos proyectos y tú no sabrás sino en la eternidad. Porque conoceremos cómo fuimos conocidos, un niño se acerca a decirte en el cielo: Adriana, gracias porque usted oró por mí. Y usted ni siquiera conocía a ese niño. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 8, verso 3 al 5, se muestra que las oraciones juegan un papel en los grandes acontecimientos de la historia. Y lo pone en esta forma, Apocalipsis capítulo 8, verso 3 al 5, que hay unas copas llenas de incienso donde Dios ha puesto las oraciones de sus hijos y Él las derrama sobre la historia a través de sus ángeles y en la tierra, y pasan cosas cataclísmicas por las oraciones de los santos, de los hijos de Dios. Que mi simple oración, mi imperfecta oración, porque siempre es imperfecta, sea usada por Dios. Eso debería motivarnos a orar más y más. Yo creo, y yo no estoy aquí para presentarme como un ejemplo de oración. Yo sinceramente les digo, yo creo que yo soy muy pobre en la oración. Yo sé que toda la gente de Dios siempre quiere orar más, pero cuando yo miro mi agenda, mi forma de ser, hablo mucho, hago muchas cosas y todo eso, la dificultad que tengo para concentrarme, yo oro caminando porque eso como que me ayuda a concentrarme, pero yo tengo que decirme estas cosas a mí mismo. Bueno, termino diciendo lo siguiente. Santiago en este capítulo 4 nos muestra que nuestro enfoque de la oración es errado. La misma pregunta que hacíamos hoy sobre la oración nos muestra qué tan equivocados estamos. Nosotros pensamos que nosotros estamos aquí para juzgar la oración. Sí, que nosotros estamos aquí para decir: oh, la oración sirve o no sirve, o esta oración sí y aquella oración no, o deberíamos orar así o deberíamos orar así. Como que nosotros estamos trayendo a la oración al tribunal de nuestro conocimiento, de nuestras percepciones, de nuestra experiencia, y decir: yo no sentí nada cuando esa persona oró, o calificar esta oración 10, esta oración 5, no sé, como que nosotros tenemos una idea de que nosotros debemos decir: hombre, ¿sí vale la pena orar o no? Hombre, ¿por qué deberíamos orar o no? Cuando realmente lo que pasa es que es la oración la que nos está juzgando a nosotros. Es la oración la que está midiendo nuestra percepción espiritual, nuestra madurez, nuestra integridad. Esto que decían los profetas, estar en el secreto. Esos son los que están en el secreto, los que realmente cierran la puerta y oran y no le cuentan a nadie que están ayunando y todas esas cosas. Este asunto de que es la oración la que nos juzga a nosotros. Para llegar a mi aplicación final, yo quiero decirles unas cosas que yo observo. Por ejemplo, unos amigos, yo cumplí años esta semana, entonces unos amigos, yo tengo amigos que aprecio mucho,
que amo y que respeto mucho, que son de otras tradiciones evangélicas. Entonces estamos en un chat. Entonces uno de esos amigos, yo decreto, me dijo en el chat, yo decreto que tendrás un año maravilloso. Entonces, claro, como yo soy como medio pedioncito en estas cosas, y son mis amigos que me aguantan, entonces yo le dije, a ver, decime, ¿cuál diferencia hay si sencillamente tú dices, le pido al Señor un buen año para ti, a decir, decreto, envío palabra para un año de bendición? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, no me ha respondido, pero porque ellos se ríen después porque dicen, pelea por todo, nada más le estamos dando el feliz cumpleaños y vos te pones a meterle teología a esto. Entonces, bueno, y yo no esperaba mucho que yo a veces un poco como de chiste, dice, ¿cuál es la diferencia, verdad? Que yo diga que envío palabra, que decreto, que declaro, que ahora mismo, que suba la voz, ¡oh! Que suba la voz, ¡oh! Y que la batería desde atrás, ¡oh! ¿Qué diferencia hay? Si finalmente nuestra oración siempre es imperfecta, y finalmente Dios va a decidir cómo usa esa oración, es Él. O esto de la falta de concentración. ¿Usted sufre de falta de concentración en la oración o no? Que empieza a orar, ahora voy a orar, juicioso, voy a orar. Y empieza a pensar en la telenovela. Y yo me estoy viendo una telenovela. No les voy a decir cuál, porque me encantan, sobre todo esas que son comedias y que reflejan la cultura colombiana, me encanta, me parece que eso es abrir los ojos a lo que la gente piensa, me parece extraordinario, pero yo sé pues que también es una banalidad quizás, no sé, pero bueno, me estoy viendo una telenovela, entonces yo empiezo a orar, voy a orar y empieza a metérseme la telenovela. ¿Cómo fue que terminó eso ayer? ¿Y cuál es la muchacha que le dijo, ve, verdad, tan chistosa ese, por qué le salió así? No, yo estoy orando y volver a la concentración. Y la verdad, yo digo, oye, ¿qué me pasa? Estábamos el pastor Efraín y yo almorzando ahora al mediodía y bueno, yo soy así. Te estoy hablando aquí con el pastor Efraín y estoy escuchando la conversación de dos muchachas al lado. La una le estaba contando a la otra, el pastor Efraín no sabe eso, la una le estaba contando a la otra sobre, parece un enamorado que tiene, ¿no? Un enamorado. Y yo pensaba, ¿qué capacidad de concentración tenemos los seres humanos? Amiga, y yo lo miraba a los ojos y la tercera pestañita empezó a picarle así cuando me decía, es que me gustaría salir contigo el sábado. Ay, amiga, y yo vi como que un sudorcito por este lado. Y claro, yo ahí mismo pensé, eso fue lo que tú me habías dicho la semana pasada. Y yo digo, esta se concentró como nunca en la vida se había concentrado. Y yo pensé, yo no me concentro así en la oración. Es decir, yo sí tengo esa capacidad de concentrarme. No me venga a decir, no, es que yo no soy así. No, usted sí es así. Porque en el videojuego, usted se concentra. Y en las redes sociales, cuando pasa Maluma con la nueva camiseta, no sé quién es Maluma siquiera, pero de la nueva camiseta, usted se concentra, porque se concentra. Es decir, usted sí tiene la capacidad, porque yo no. Entonces, si la oración finalmente me evalúa a mí, o mire esto otro. ¿Cuántas veces le decimos a una persona que vamos a orar y no oramos? Yo acabo de empezar en mi celular, yo eso de los documentos de Google, ¿no? Yo tengo todo eso de escribir en documentos de Google. Entonces en mi celular yo vivo haciendo documentos. Yo tengo un documentico que se llama oración. No le voy a decir que a todo mundo, porque yo oro con el chat de la iglesia, pero yo tengo mi lista de oración. Y algunas personas en particular, no sé, por alguna situación, la delicadeza del caso, no sé, porque Dios me los pone en el corazón, cualquier cosa, yo tengo mi lista de oración, ya una listica aparte. Y estoy aprendiendo a hacer esa lista de oración por eso, porque empiezo a orar y estoy con mi esposa. Bueno, y ahí está la hermana Juliana que la operan mañana, hay una hermana que opera mañana, otra hermana que operaron el martes pasado. Hay dos hermanos que están en recuperación, otro hermano, pero empiezo a pensar, ¿cuántos fue los que me dijeron de trabajo? ¿O cuál es la situación esta? Y se me olvida. Entonces hago esas oraciones de Señor bendice a todo el mundo.
Señor, todos los que están enfermos en la iglesia, todo el COVID y todo eso. Ahí soy medio pentecostal, ¿no? Y ahora Colombia se quedó sin COVID. Usted pues, cuando uno ve que la oración sí es un poco más específica y por lo menos es un acto de amor por esas personas, pero muchas veces yo digo a personas, o me dicen, pastor, ¿podrías orar? Pues por ser el pastor de la iglesia, los pastores predicamos y oramos, no hacemos otra cosa. Pero una persona de la iglesia te dice, ora por mí esta semana, tengo un examen en la universidad, un examen en mi salud. Y bueno, ¿cómo puedo hacer eso para concentrarme? Pero en fin, el punto es que, en primer lugar, la oración me evalúa a mí para mostrarme qué tan pobre soy yo. ¿Qué tan pobre soy yo en la oración? ¿Qué tan pobre soy yo en la oración? Y bueno, me escondo detrás del Sermón de la Montaña en Mateo 6, donde él dice, bienaventurados los pobres. Porque yo veo que yo soy un pobre que me puedo refugiar en aquel que pasó toda la noche en el Getsemaní orando. Y oró por Pedro, que iba a caer, y oró por su iglesia, y sigue siendo nuestro principal intercesor. Entonces me escondo en esa bienaventuranza de los pobres, porque yo soy pobre en oración. Pero también la oración me evalúa para que yo sea la persona que creo en el Señor y que creo que Dios me ordena orar, me llama a comunión a orar, y que hay cosas que no pasan hasta que no oras. Así lo ha dispuesto Dios. Hay cosas que no van a pasar en tu vida hasta que no ores. Y si caminas con los personajes bíblicos que fueron intensos en la oración, te darás cuenta que la oración sí es una experiencia de dolor. Es una experiencia de renuncia. Es una experiencia de angustia. Es una experiencia que llevó al Señor a derramar gotas de sudor con sangre. No es que puedo decir, yo voy a poder fortalecerme en el Señor a través de la oración cuando es un placer. Yo sé que la oración algunas veces es un placer. Por eso alguien dijo, cuando desees orar, ora. Y cuando no desees orar, ora mucho más. Porque yo sí siento que ahí se ejercita la fe. Se ejercita la fe. Por supuesto, hay mucho más que podemos hablar de la oración, pero animarlos a dejar que sea la oración la que evalúe tu vida, no la teología u otras cosas que podrían equivocarte. Creo que la oración nos es dada, como dice Santiago, para revelar las guerras que hay, las amistades con el mundo, el orgullo que hay en nuestro corazón. Quiero recomendarles de manera muy especial este librito, que es un tratadito muy breve de una de las personas, digamos, más respetadas y más usadas por el Señor en estas últimas décadas en el mundo de la enseñanza bíblica. Nuestro hermano R.C. Sproul, que falleció hace un poco más de 2 años. Y Poema tiene esta serie pequeñita. Entonces los que piensan que leer es una cosa muy horrible, pues mira, por lo menos puedes decir que leíste un libro. Yo casi me lo leí esta tarde como en 1 hora, no sé. Y entonces por lo menos puedes decir, leí un libro completo, porque a veces con los índices de lectura que hay en Colombia, que son tan pobres, yo creo que si uno preguntara a una persona cuántos se han leído un libro en los últimos 10 años, nos pondríamos a llorar con las... Y bueno, también es qué clase de lectura, porque yo sé que leemos muchas cosas que son banales o que son solo por entretenimiento, pero este libro, ¿puede la oración cambiar las cosas? Responde mucho a las inquietudes teológicas, y en la última parte tiene una listica tan bella de lo que Dios hizo con personas que oraron en la Biblia y cómo los transformó, y cómo muchas cosas en la historia de la redención ocurrieron porque Dios usó las oraciones de su pueblo. Entonces recomendarles muy especialmente este librito de Poema, que hace parte de una serie de discipulado que toca temas esenciales de la vida cristiana.